No es posible, compañero. Te han pillado. Me Eh, han pillado. Vamos al sitio que toca. Es decir, vamos a la radio primero que nada. Ujú. ¿Eh? Que pues saludos a los A los amiguetes. a los fans que tienes que te están viendo el careto en la pantalla. Mm, ¿Vale? venga. Carlos Montoto, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Qué ganas tenía de Vamos. echárteme a la cara y volverte a ver después de tantos meses por ahí con los fodechinchos. Menuda plaga, tío. No sé cómo soy de tierras que producís un espécimen un tanto extraño, fodechinchos. Pues he Ah, estado por allí yo haciendo de fodechinchos este verano, así que no mira, creo que te atrevas a hacer el no, de fodechincho. fodechincho no hacía precisamente, pero por Galicia sí que he estado, mira. Eso está bien. Los jodidos los que van de listillos, Te de... recuerdo que me Eso, llamo te recuerdo que me llamo Montouto de apellido y mi pueblo es uno de esos pueblos que tiene casino. Casino, donde se hacían los tratados, los tratos de ganado y de las mozas casaderas y todas esas cosas que pasaban en el siglo XIX. que pongas en el mismo plan Se así al arreglaban los gatillo. matrimonios, no, ¿cómo que no? Eran donde se hacían los bailes, se arreglaban los matrimonios Yo eso, entre las hijas y los hijos de familias de bien. yo eso nunca lo he visto en Galicia. Nunca Y lo he visto en tengo Galicia. mucho Tú no miedo. sabes lo que es un casino. Tú eres gallego de denominación de origen, pero dudosa. Lo que te he dicho, te va a faltar tiempo hasta para empezar. Eh, Eres así. Así que Soy así. empecemos. Ay, bueno, bienvenidos a una nueva temporada, por lo menos en la parte que a mí toca de los martes. No sé si me habréis echado mucho de menos o para nada, que tampoco sería para tanto, Para nada, seguro. efectivamente. Pero bueno, yo aquí RQR con la retranca que me caracteriza, pues otra temporada más, y ya no sé por cuántas vamos. Y yo lo primero que quería era tener un recuerdo que me parece de obligado cumplimiento para dos personas muy queridas aquí de la radio que han faltado los últimos 15 días. No podía empezar de otra manera porque tanto Claudio Almagro como José Arteaga, más conocido como el hippie, eran bueno, dos personas a las que tuve la oportunidad de tratar personalmente, sobre todo durante mi primera etapa en Radio Clara, ya a finales de los años 80 y primeros 90, con las que tuve mucho trato, además, como digo, en su día y bueno, pues yo creo que la huella que dejan es una huella prácticamente imborrable, no solamente en los oyentes, sino en la propia historia de esta emisora de radio, ¿no? Así que no quería empezar de otra manera que no fuera con un recuerdo y un reconocimiento para ambos dos, que joder, vaya forma de empezar la temporada, que precisamente con sus ausencias, ¿no? Así que para ellos va este primer reconocimiento en esta nueva temporada y ahí queda. Pero además, antes de empezar con estas cosas de la actualidad que nos llevan a maltraer siempre en este espacio radiofónico, pues también, bueno, pues antes he dicho, no me habréis echado mucho de menos, que tampoco hacía falta que lo hicierais, porque en habiendo programas como el que se emitió en lugar de este espacio el martes de la semana pasada sobre poesía, sobre poemas palestinos, pues la verdad es que un cronista poco tiene que decir, porque ese espacio que se emitió, y si no lo habéis escuchado, tratad de recuperarlo el martes de la semana pasada a estas mismas horas y también en la reposición, aquí en esta misma emisora, con una colección de poemas narrados, escritos por, pues fíjate Manolo, médicos, filósofos, profesores, estudiantes, adolescentes, palestinos, la mayoría de ellos de Gaza y la mayoría de ellos que ya han muerto por las bombas de israelíes, pues aparte de abrirte las carnes, ponen en blanco, negro sobre blanco y además pues con una expresión de la humanidad que estamos perdiendo con la desaparición del pueblo gazatí progresiva durante todos estos meses que llevamos desde la ocupación israelí, pues vamos, desde luego te dejan muy claro
de qué lado tiene que estar uno. Y desde luego te deja bien claro también, aunque todas las víctimas de uno y otro bando son iguales, entre comillas, al menos las víctimas civiles, sí que dejan muy encima de la mesa lo que significa la destrucción completa, absoluta y programada del tejido social de una civilización entera. Y bueno, me imagino que para los compañeros y compañeras oyentes que escucharan ese espacio, pues sería algo parecido lo que sentirían escuchando aquel programa, que no solamente sobrecoge, sino que demuestra hasta qué punto la barbarie humana está tratando de imponerse sobre la propia humanidad de las personas inocentes. Y con ese recuerdo y con eso en mente, pues quería yo iniciar la temporada, porque claro, Manolo, han pasado casi 3 meses desde que dejamos de hacer esta emisión, o 2 meses para ser exactos, esta emisión, y 2 meses, y en estos 2 meses han pasado tal cantidad de cosas que hoy solo me va a dar tiempo a hablar de algunas de ellas. Por ejemplo, no me va a dar tiempo a No hablar de lo que ha quería, pasado en Carlos, Francia. aclarar antes de que pasemos a hablar, Mm, por ejemplo, de Venezuela, que es mm. uno de los temas que tenemos, aclarar que este programa no ha sido producido por Radio Clara, sino que es trabajo de compañeras y compañeras de Radio Almaina, si no entiendo mal. En cualquier caso, Manolo, Maravilloso pues programa. que lo aclare, que Sí, sí, aclare, sí, muy bien, muy bien. Y oye, el crédito a los que se lo trabajaron, claro. aquel maravilloso programa sobre poesía palestina, eh, bajo las bombas, ¿no? Un testimonio, vamos, imborrable, imborrable para cualquiera que lo escuche. Y decía, han pasado tantas cosas en estos 2 meses que no me da tiempo, evidentemente, a hablar de algunas de ellas, porque yo nos fuimos, entre comillas, de vacaciones con un mundo, y cuando hemos vuelto, pues resulta que hay otro, ¿no? Por ejemplo, no me da tiempo a hablar de lo que ha pasado en Francia, que es importantísimo, pero bueno, ya ayer los compañeros de la tertulia en el Jure Directe hicieron un análisis, a mi modo de ver, impecable sobre lo que, y profundo sobre lo que ha pasado o está pasando en Francia, con la nueva formación de gobierno por parte del presidente Macron. Y yo me remito un poco a lo que ellos contaron, porque bueno, fue un análisis, como digo, muy riguroso, muy en serio y muy profundo. Enhorabuena para los tres que estuvieron allí presentes. Y pues ya vamos a entrar directamente al asunto de lo que hoy sí podemos contar. Y claro, el tema, pues tristemente de fondo en las noticias españolas 24 horas al día, es Venezuela, efectivamente. ¿Y qué? ¿Cómo lo ves? Porque aquí estamos recibiendo por los medios de comunicación, digamos, estándar, prácticamente una sola versión, o mayoritariamente la versión de la hasta ahora oposición, pero con alguna respuesta, eso sí, de algún ministro, pero respondiendo siempre a la carga de la información que se produce después del acogimiento de este señor, que ahora no me sé el nombre. Bueno, el señor González, eh, pues a mí, González Urrutia, a mí, pues ahora vamos a hablar de él, de Edmundo González, ¿no? Pero creo que esto hay que enmarcarlo en que tiene muchas lecturas. Para empezar, nos fuimos con unas elecciones en marcha, se celebraron las elecciones y pasó algo que no había pasado hasta este momento. Siempre, por supuesto, que la oposición venezolana había perdido en las elecciones, había puesto el grito en el cielo, había pedido fraude electoral, se había negado a reconocer los resultados. Recordemos lo que pasó con Juan Guaidó, se autoproclamaron presidente, se autoproclamó, le autoproclamaron presidente, aunque parezca una contradicción, porque fue más una ola a la que le subieron que, bueno, hasta cierto punto una iniciativa individual. Y esto es una cantinela a la que estamos acostumbrados cada vez que hay ciclo electoral en Venezuela. Lo que pasa es que, a mi modo de ver, ha sucedido algo, dos elementos que hacen que no pueda seguir asumiéndose el discurso habitual de la izquierda europea, y esto incluye a la mayoría de los oyentes
en esta emisora de radio de que es que, como son los nuestros, pues ya está todo permitido, ¿no? Esto no puede ser. Es decir, aquí ha pasado algo que no había pasado en elecciones anteriores. ¿Y a qué me refiero? Pues me refiero a dos puntos que seguramente mi análisis va a levantar algunas ronchas. Habrá gente que no estará nada de acuerdo con lo que voy a decir, pero que los hechos a los que me refiero pues resultan bastante comprobables. El primero de ellos es que en las elecciones anteriores, inclusive en aquella en la que se proclamó presidente Juan Guaidó, había habido un reconocimiento casi inmediato de los observadores internacionales sobre la limpieza de esas elecciones. Y en este caso eso no solamente no ha pasado, sino que el gobierno de Maduro se ha negado sistemáticamente a mostrar las actas de las elecciones. Esto choca frontalmente con la transparencia que se le había reconocido en todas las campañas o procesos electorales anteriores. Sí. Y hay un segundo elemento, un segundo hecho, que hace, que distingue, que diferencia mucho las citas electorales anteriores de esta. Más allá del presunto hackeo de las redes electrónicas electorales de la noche, del conteo electoral, que es una maniobra que tuvo detenido y que suele ser bastante sospechoso casi siempre de un posible amaño, salvo que demuestres con transparencia que no es así, pero hay un segundo elemento que es muy perturbador y es la negativa constante al reconocimiento de los resultados y de la autoproclamación, en este caso de Maduro, por él mismo y su régimen, por parte de dos gobiernos que deberían ser muy favorables al mantenimiento del régimen de Maduro, como son, por un lado, el del presidente de Colombia y, por otro lado, el del presidente de Brasil, el señor Lula da Silva. Ya no me refiero, si quieres, al presidente de Chile, que muchos acusan de haberse escorado a raíz del fracaso de su proyecto constitucional a la derecha o hacia una socialdemocracia tibia y al servicio de los intereses norteamericanos. Ni el presidente de Colombia ni el presidente de Lula da Silva hasta la fecha han dado muestras en ningún caso de someterse a los puros designios autoritarios de la diplomacia norteamericana. Y sin embargo, desde el principio le han negado la legitimidad en estas elecciones a Maduro mientras no muestra las actas. Posición que es una posición compartida provisionalmente por la Unión Europea. Este es lo que ya de entrada distingue y hace que no pueda acogerse sin más solamente porque son de los nuestros y porque los otros son peores, que es el discurso habitual, porque fíjate quiénes son los otros, ahora hablamos de quiénes son los otros, es decir, quién es la oposición, quién es Edmundo González, quién es María Corina Machado, etcétera, etcétera, y de dónde vienen, ¿no? Pero esto hace de entrada que no pueda acogerse sin más porque lo diga Maduro, que Maduro gana las elecciones y encima con un resultado ajustadísimo, a diferencia de otros, como él mismo ha reconocido, ¿no? Claro, uno mira para el otro lado y mira a quién el Congreso de los Diputados de España ha reconocido la condición de presidente, independientemente de que tenga un valor más simbólico que un valor ejecutivo, mientras el gobierno de España no le reconozca en funciones, y se pone a temblar, ¿no? Porque, claro, Edmundo González pues ha surgido desde mucho material, es verdad que cercano a las posiciones chavistas, la información de que participó, fue agente colaborador de la Agencia Central de Inteligencia como asesor que fue embajador en El Salvador, Leopoldo Castillo, en el año 1980 o durante los primeros años 80, que tuvo un papel destacado como instructor de los comandos de la llamada Operación Centauro, que llevaron a cabo en colaboración con la CIA multitud de masacres y operaciones encubiertas de escuadrones de la muerte en esas fechas, en aquella década, hasta que después es premiado el señor Edmundo González con el nombramiento como embajador por sí mismo y no como secundario de este Leopoldo Castillo, que luego fue también uno de los principales opositores al régimen de Hugo Chávez, ¿no? Pues fue el propio Edmundo González nombrado o premiado con el cargo de embajador en Argentina. Esta información, repito,
surgida del entorno del chavismo, ha quedado un poco en entredicho. He dicho solo un poco, no digo que sea falso, digo que solo un poco, porque se supone que se cuenta con testigos que vivieron y conocieron de primera mano la represión en El Salvador a comienzos de los años 80, instigada por estos escuadrones de la muerte en connivencia con la CIA, pero se ha descubierto una manipulación un tanto burda de un supuesto carnet de la CIA a nombre de Edmundo González, que parece ser reputado como falso, porque se trata ya de una burda manipulación de imagen. Hoy día, en el mundo en el que nos encontramos, donde la falsificación de la imagen es bastante sencilla, estas cosas pueden pasar. Sea ajeno o no el régimen de Maduro a esta tergiversación, lo cierto es que relación de Edmundo González con Leopoldo Castillo y con la Operación Centauro, parece que hay documentación suficiente para poder acreditarla, con lo cual este abuelito inocente que se pasea por los jardines de la Moncloa junto con su hija y junto con Pedro Sánchez para hablar, y que se reúne con unos y con otros, y que resulta que ahora va a la Unión Europea porque se va a votar, me parece que es en el día de hoy, si finalmente a petición del Partido Popular Español, a través del Partido Popular Europeo, el reconocimiento o su reconocimiento como presidente. Este abuelito inocente y tierno, de tierno y inocente, no tiene nada que hablar de María Corina Machado. Mariana Corina Machado, la verdadera jefa de facto de la oposición antes de la postulación de Edmundo González como cara visible de la oposición en estas últimas elecciones, pues es una señora que se ha hartado de pedir por activa y por pasiva, incluso antes de las elecciones, a raíz sobre todo de que fracasó la operación con Juan Guaidó, pues que se ha hartado de pedir la intervención militar directa para deponer por las armas al gobierno de Nicolás Maduro. Es decir, alguien así, bueno, como mínimo, es perfectamente acusable de alta traición a la patria. Aunque a mí el concepto patria no me guste, pero en términos latinoamericanos es un término muy común. Por tanto, vamos a ver quién está presidiendo los intentos de la oposición venezolana por derrocar en las urnas al señor Maduro. Pero la realidad también es que Maduro ha entrado en una deriva en donde, en particular, a raíz de algunas declaraciones, bueno, en donde la impaciencia en particular de los políticos españoles del PSOE, antes de que el Partido Popular se apropiara de ese relato para convertirlo en otra herramienta más de ataque al gobierno de Pedro Sánchez, pues antes de que eso ocurriera, ya había entrado en una deriva de hostilidad directa contra los europeos y contra cualquiera que negara la legitimidad de su Tribunal Supremo, pero repito, nunca observando los cánones de transparencia que había observado en todos los ciclos electorales anteriores, que era lo que había precisamente desactivado el run run de la oposición golpista. Y esto ha entrado ya en una deriva altamente peligrosa, con la detención de dos personas de nacionalidad española, junto con otro ciudadano checo. Qué casualidad, también es verdad, en la frontera con Colombia, la frontera de donde el chavismo viene desde hace 20 años denunciando que se producen los principales ataques paramilitares contra intereses del régimen chavista dentro del propio territorio de Venezuela, porque es una frontera muy permeable, muy difícil de vigilar y en donde es muy fácil pues mandar comandos paramilitares, hacer atentados y regresarte de nuevo a territorio colombiano, ¿no? Es decir, la estrategia del sicario, que se llama, ¿no? Entonces, estas personas han sido detenidas justamente en la frontera y en la frontera entre Venezuela y Ecuador, acusados de pertenecer al CNI, evidentemente se niega, pero en fin, es una estrategia un poco de locos, un poco suicida, porque al final Maduro tomará posesión de su cargo, en teoría, en enero. Y la Unión Europea se ha dado de plazo de aquí a enero para clarificar si le reconoce, como sí le ha reconocido en las
citas electorales anteriores su condición de presidente o no se la reconoce. Y si no se la reconoce, pues evidentemente se entra en una dinámica de Estado paria que afecta directamente, ya lo está haciendo, a las relaciones comerciales que, en el caso de España, le perjudican a España muy seriamente, porque recordemos que el principal importador, el principal exportador a España, mejor dicho, de petróleo es precisamente Venezuela, es a quien más petróleo le compramos. Ya por no hablar de los intereses de las multinacionales españolas presentes en toda América Latina y también en Venezuela, no solo Repsol, también Telefónica y otras, ¿no? Por tanto, esta es una dinámica en donde el Partido Popular, además, español, se ha lanzado sin ningún disimulo a utilizarlo como un ariete más, y pienso que lo van a seguir haciendo en los próximos meses, mientras la Unión Europea se siga resistiendo pues eso, a reconocerle al señor González la condición de presidente y negarle la legitimidad como presidente al señor Maduro. Pero si Venezuela sigue en esa línea de desafío, en esa línea incluso de llegar a declararle la guerra a España, pedirle que se le declare la guerra a España y barbaridades similares de altos puestos de la administración del señor Maduro, que hemos estado escuchando en las últimas semanas, pues la verdad es que esto empieza a sonarme, a mí por lo menos, un poco a la deriva absolutamente autoritaria y demencial en la que entró, por ejemplo, otro revolucionario como el comandante Ortega en Nicaragua, y que ha acabado con el aislamiento absoluto de su país y su sometimiento a la más absoluta de la miseria a la gran mayoría de los nicaragüenses. Es decir, esto, claro, Venezuela no es Nicaragua, Venezuela tiene mucho más riqueza y por tanto es más objeto de codicia que Nicaragua, pero lo que pretendo decir con esto es que el partido está muy disputado y no podemos presuponer de una manera, a partir del libre pensamiento y de la libre conciencia, que solo porque los contrarrevolucionarios de la oposición, como el señor González o la señora Machado, nos den horror, presuponer que esto significa que aquí no ha pasado nada y que por tanto Maduro tiene razón. No, Maduro está dando demasiadas muestras de que puede no tenerla, de que puede haber perdido estas elecciones, y evidentemente la forma de gestionar eso no puede ser esta huida hacia adelante cada vez más agresiva, cada vez más visceral, en la que viene instalado desde hace semanas y semanas, ¿no? Creo que esta es una lectura un poco diferente a la que se hace desde muchos medios de izquierda, que están a pies juntillas con cualquier cosa que huela a antiimperialismo, pero bueno, es que la baza del antiimperialismo se ha jugado muchas veces por muchos matones y dictadores, por ejemplo, por Obiang en Guinea Ecuatorial. Ahora, de hecho, se está jugando por el propio Maduro en relación a los intereses de España, como si España decidiera por sí sola. España, de momento, no tiene oficialmente, más allá de lo que diga el Congreso de los Diputados, ninguna posición como tal país encarnado a través de su gobierno, que es el legítimo representante de un país fuera de sus fronteras, no tiene ninguna posición distinta que la que tiene la Unión Europea. Y esa posición es la de que ni reconozco al uno ni reconozco al otro mientras no se aclare de aquí a la toma de posesión del próximo presidente, que según la ley venezolana se tiene que producir en enero, cuál ha sido el verdadero resultado de esas elecciones. A partir de ahí, seguir navegando en la falta de transparencia, creo que lo único que le perjudica es al propio Maduro, y él sabrá porque se ha instalado en una dinámica en la que no se había instalado nunca hasta la fecha. Muy bien, estoy de acuerdo, Carlos, así que no voy a añadir nada y vamos a ponerle música a esto, ¿vale? No demos cheques en blanco, por mucho que nos parezca que son de los nuestros o que los otros son peores, porque como vamos a ver después de la música, efectivamente, cheques en blanco a ningún político, no te fíes de ninguno. Bien, seguimos aquí en Es lo que hay, en Radio Clara, con Carlos Montouto, y vamos a seguir contando cosas. ¿Te referías a otros políticos antes de la música, de no darle No cheques? darle cheques en blanco a nadie, efectivamente.
Pues, ¿te refieres a Trump? No me refiero a Trump, me refiero a Kamala Harris, ¿no? En este caso, Exacto. ¿no? Porque claro, yo y tú, ¿Por qué dices de Guatemala a Guatepeor? ¿Quién es el Guatepeor? ¿Kamala? pues está por verse. En algunas cosas, para unas cosas uno, para otras cosas otro, Pues probablemente, ¿no? los progres de este país le aplauden con las orejas. Hombre, claro, pero fíjate, Manolo, que nosotros nos fuimos, repito, hace 2 meses solo. Es que solo han pasado 2 meses, con un mundo muy diferente al actual. Porque por entonces, si yo no recuerdo mal, tenía que haber un debate entre Donald Trump y Joe Biden, presidente de los Estados Unidos y que optaba a la reelección, ¿verdad? Y cuando hemos vuelto, resulta que Joe Biden ya no está, que Donald Trump le dio una paliza en el debate, primer debate televisivo, más que por aciertos propios, por deméritos del propio Joe Biden, olvidos, ausencias, lo cual permitió ahondar en la propia desconfianza de sus propios financiadores, porque la política en Estados Unidos sobre todo se basa en la capacidad de recaudar fondos para las campañas electorales, ¿no? ¿Y quién te paga? ¿Quién te financia la campaña electoral, ¿no? Entonces, más que nada por la desconfianza de los, no tanto de los electores, de la opinión pública, que también, sino sobre todo de sus propios financiadores y de altos pesos del partido, como por ejemplo Partido Demócrata, como Nancy Pelosi. Después de aquellas elecciones vivimos un mes de agosto con el run run de si se iba, se quedaba, al final se fue, y de pronto, pues Kamala Harris, que había estado escondida lo diré, en un baúl de los recuerdos desde su llegada como supuesta nueva Obama a la vicepresidencia para llevar a cabo importantes reformas en materia migratoria y en materia de aplicación de la Agenda 2030, sobre todo relativo a la cuestión de la diversidad racial, etcétera, etcétera, pues había pasado completamente desapercibida durante el mandato de Joe Biden, ¿no? Y ahí estamos. Ha habido un segundo debate televisivo, esta vez ya no contra Biden, sino contra Harris. Los demócratas viven en un momento de euforia, o vivían hasta este segundo intento de atentado, ahora hablaremos de él, contra Donald Trump, que ha saltado a los periódicos el pasado domingo, a las primeras planas. Bueno, pues vimos también el supuesto intento de asesinato, de magnicidio de Donald Trump, ese tiro que le alcanzó la oreja y que él rápidamente convirtió en trending topic, ¿no? De su campaña o eslogan. Vimos también cómo todos los juicios definitivamente que hay pendientes contra Donald Trump se aplazaban hasta después de las elecciones, lo cual le gana el tiempo suficiente para asegurarse su propia impunidad si es elegido presidente. Vimos también durante este periodo de tiempo agitadísimo en los Estados Unidos, agitadísimo, porque solo, repito, ha pasado un mes desde aproximadamente la retirada de Joe Biden y la proclamación de Kamala Harris en la convención demócrata de finales de agosto. Vimos también cómo incluso el juez Merchan, que es el juez que en la Corte de Nueva York tenía pendiente de dictar sentencia, la tenía prevista para el 23 de septiembre, sobre el único juicio en el que ya ha sido condenado expresamente, que es este juicio por el tema de la corrupción en las cuentas electorales para silenciar a una actriz pornográfica con la que habría tenido una relación sexual. Donald Trump pues ha aplazado también el dictado de esa sentencia en un movimiento que no se termina de entender muy bien, puesto que a Donald Trump, al juez Merchan, durante toda la campaña y toda la celebración del juicio, incluso antes, igual que el fiscal general del estado de Nueva York, que mantuvo la acusación contra Trump en ese juicio, se le había tildado de estar alineado con los intereses del Partido Demócrata. Entonces no se entiende muy bien esta suspensión y posposición de la fecha para dar a conocer la sentencia a imponer. Todo eso lo hemos estado viendo. Claro, la cuestión es que, bueno, por citar solo algunos hypes, que se dicen, algunos highlights, algunos titulares,
highlights, como dicen allí, de lo más relevante, aquí hay dos cosas feroces. Por eso lo de Guatemala y Guatepeor. Por un lado, con todo, aunque Kamala Harris ha conseguido de remontar la intención de voto del Partido Demócrata hasta igualar, incluso adelantar en muchas de las encuestas la intención de voto por Donald Trump. Las elecciones son este mes de noviembre, es decir, están a la vuelta de la esquina, y se ha negado a mantener un tercer debate televisivo, bueno, pues en su clásico discurso megalómano, embustero y odioso y egoísta, pues afirmando haber ganado incluso el segundo debate contra Kamala Harris, con lo cual no necesitaría volverse a enfrentar a ella, lo cual desde luego es absolutamente falso. La grandísima mayoría de medios de comunicación y opinión pública en el propio Estados Unidos dieron como ganadora a Kamala Harris en ese debate, que ha sido hace relativamente poco. Bueno, pues lo cierto y verdad es que en ese debate surgieron cosas que pues ahora mismo están coleando, ¿no? Y que, como por ejemplo, es decir, que tiene una proyección que es otra vez más, ya lo hizo en 2020, atizar el discurso del odio, ¿no? ¿Cómo se atiza el discurso del odio? Pues atizar el discurso del odio, por ejemplo, diciendo primero en el debate, haciéndose eco de un bulo manifiestamente desmentido, incluso en directo por los propios comentaristas de la televisión que retransmitía ese debate, la televisión norteamericana, que era que los inmigrantes se comían las mascotas de los estadounidenses de buena fe y de buena vecindad, y en concreto se citaba la localidad de Springfield, en el estado industrial de Ohio. Sí, Springfield, la misma ciudad en donde está ambientada Los Simpsons, esa misma. Bueno, pues en esa ciudad lo que ha acabado ocurriendo es que primero tiro la piedra y luego no escondo la mano, sino que directamente la evito, aunque se sepa que es mentira. Pues ahí están los Proud Boys. Los Proud Boys son esa milicia armada de extrema derecha que tuvo un papel capital en el asalto al Capitolio el 5 de enero de 2021, cuando las elecciones que proclamaron a Joe Biden. Y ahí están los Proud Boys aterrorizando a la pobre población haitiana, que son la mayoría de ellos trabajadores desde hace años y años, desde hace 15, 20 años, lo diré, en las fábricas de la ciudad y del Estado, bueno, pues con amenazas de muerte, con desfiles militares intimidatorios y armados por las calles, etcétera, etcétera. Y cuando se le pregunta al señor Trump que, bueno, que si está en contra de esas amenazas de muerte y tal, se sale por la tangente y no las condena. Es la misma estrategia del odio que ya desplegó en la precampaña del año 2016 que le llevó al poder, y luego sobre todo en la de 2020. No sé si nos acordamos de cuando trataba de calificar como terroristas a todos los activistas de Black Lives Matter, que estaban en pie de guerra a raíz de la muerte de George Floyd y de las sucesivas muertes a manos de policías de ciudadanos afroamericanos desarmados, ¿no? Bueno, esto no es nada en comparación con lo que llegaría en el caso de que Donald Trump llegue al poder. Lo principal es que existe una agenda conocida como Proyecto 2025, Proyecto de Transición Presidencial, le llaman sarcásticamente, que es una colección de propuestas políticas ultraconservadoras creadas a través de la Fundación Heritage para remodelar el gobierno federal en los Estados Unidos en caso de que Donald Trump gane las elecciones. Y que fíjate, Manolo, estoy leyendo literalmente de la Wikipedia, que no es nada sospechosa de mentir, ¿eh? Prevé cambios generalizados en el gobierno, sobre todo en las políticas económicas y sociales y en el papel del gobierno federal y sus agencias. El plan propone tomar el control partidista del Departamento de Justicia. Hombre, qué casualidad, para que no lo investiguen, ¿no? La Oficina Federal de Investigación, o sea, el FBI, el Departamento de Comercio, la Comisión Federal de Comunicaciones y la Comisión Federal de Comercio, desmantelar el Departamento de Seguridad Nacional y reducir drásticamente las regulaciones medioambientales y de cambio climático para favorecer la producción de combustibles fósiles. O sea, se acabó lo de no seguir contaminando con combustibles fósiles. El proyecto pretende introducir recortes fiscales y recomienda abolir el Departamento de Educación, cuyos programas se transferirían a otras agencias o se suprimirían. Se recortarían los fondos para la investigación climática y se reformarían los institutos nacionales de salud,
Con lo cual se recortaría o desaparecería la financiación de Medicare y Medicaid, ¿no? Además de rechazar explícitamente el aborto como asistencia sanitaria. O sea, un desmantelamiento del Estado, del exiguo estado del bienestar sostenido por el Estado que existe en los Estados Unidos al estilo de Milley, es decir, de manera absolutamente radical, pero todavía además cooptando más, eso sí que es cooptar, es decir, apropiarse de las instituciones del Estado, en particular de aquellas más delicadas como es el Departamento de Justicia o el FBI, ¿no? Bueno, si esto no es una autocracia, que venga Dios se lo vea. Y claro, uno dice, bueno, pues ya se sabe, es que Trump es Trump y esto es Guatemala o Guatepeor, porque si esto llega al poder, este tío se convierte en el autócrata más poderoso del mundo, junto con Putin, ¿no? Que sería el otro gran autócrata, y tal vez dicen los demócratas, por eso son tan amigos, ¿no? Pero claro, miramos al otro lado y nos pasa un poco como con Venezuela. Por eso ponía el ejemplo. ¿Quién es Kamala Harris? Porque claro, vamos a ver que Kamala Harris se presente como candidata por el Partido Demócrata y empiece, voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer. Oiga, se supone que usted ha sido vicepresidenta del gobierno. ¿Dónde se ha metido durante estos 4 años de presidencia de Joe Biden? ¿Qué le pasó a usted cuando fue? Dicen que la han metido, que la han tenido tapada y que no ha sido voluntad propia el que Kamala Harris haya estado un tanto escondida o muy escondida por Biden y la administración de Biden. En fin. Bueno, que digan lo que quieran. La realidad es que ella era la vicepresidente. Y si la jugada era, no, no, yo me reservo, me quedo en la sombra, y así cuando se queme Biden, paso yo al frente, pues es para decir, pues mire usted, pero entonces no me venga usted. O sea, si usted lo que pretendía era ser un Sanders o un Warren, es decir, un candidato que se quiere postular, postúlese de frente. No se meta como supuesta vicepresidenta, florero, entre comillas, porque no, que no puede decir es que usted es ajena a la acción del gobierno del que dice que va a reformar esto y aquello. Ya para empezar, empezamos mal. Pero eso no es nada en comparación con de dónde viene esta señora, porque esta señora fue muy conocida como fiscal jefe de California por un mote, un eslogan, un seudónimo que le puso la mismísima Black Lives Matter, la organización de defensa de los derechos civiles para la población afroamericana, ¿no? Que es Kamala Isakov. Kamala es el poli. Cuando era fiscal jefe de California, eso de que tanto se vanagloriaba de que había sido policía, perdón, que había sido fiscal y que trataría a Donald Trump en el debate televisado como lo que era, ella una fiscal y él un delincuente, como si estuviera en un juicio. Pues eso de lo que hace tanta gala esta señora, lo que supuso durante su paso como ejercicio de poder previo a su posible llegada a la Casa Blanca, dado que no podemos contar su paso como vicepresidenta porque no se ha visto en ningún momento más allá de hacerse 4 fotos en el muro de en el muro de separación con México. Bueno, esto resulta que le viene este sobrenombre puesto por las propias organizaciones civiles afroamericanas justamente porque mientras ella estuvo en el poder se incrementó más que nunca el encarcelamiento en el estado de California de ciudadanos de raza negra. Las condenas a negros estadounidenses a la cárcel, es decir, con ingresos en prisión, obtuvieron un incremento absolutamente desmesurado con respecto a cualquier otra etnia. Claro, y dirás, bueno, es que igual son los que más delitos cometen. Bueno, sí, o sea, de golpe llega ella y de pronto se vuelven todos locos, todos los negros de California se vuelven todos locos y empiezan a asesinar gente, a robar gente, a traficar con drogas, más que antes, etcétera, etcétera. O sea, no tiene ni pie ni cabeza. Y si ella no es la responsable directa, sino que es un cúmulo de circunstancias, pues al menos tendría que haberse distanciado de esa posición, haberse separado. Pero esto no es lo que ocurrió. Es más, de hecho, ella trató de postularse en las primarias de 2020 contra Joe Biden, contra los otros políticos más de izquierdas dentro de del Partido Demócrata, como antes he contado, y esto le supuso un palo tremendo que prácticamente la dejó fuera.
pero es que la dejó fuera de la carrera, me refiero, por las primarias demócratas. Porque, hombre, claro, es que si vamos a comparar a Kamala Harris en el Partido Demócrata con lo que podían haber significado el efecto Camalot, ¿no?, que se llamaba, lo que podía haber significado pues otros candidatos mucho más consistentes desde un punto de vista, digamos, de izquierdas, pues todo lo que hasta el momento ha estado haciendo y la carrera que ha tenido ha sido siempre ultraliberal y, digamos, del ala más centrista, que no es de extrañar que fuera la elegida por Biden para representar y distanciarse de la izquierda liberal estadounidense de su propio partido, ¿no? Pero claro, esto además tiene otra cuestión mucho más de fondo, en mi opinión, que es quién la financia. ¿Quién ha estado financiando permanentemente su ascenso al poder? El poderoso AIPAC, que es el lobby sionista, el lobby sionista estadounidense más importante, con más de 5 millones de dólares a la carrera política de Harris, lo que le amarra como el grueso de los políticos bipartidistas al proyecto israelí, y que por tanto no se espera que pueda significar ninguna posición de ruptura distinta respecto de la política de Biden con Israel. Y bueno, dirás, esto no puede ser tanto pecado, ¿no? Porque en definitiva es como el pecado original que llevan todos los políticos, sobre todo los demócratas, que es su subordinación a los intereses de los lobbies sionistas, ¿no? Y te diré, pues sí, Manolo, puedes tener razón, claro, pero es que la situación en Israel es explosiva. Y quien llegue al poder en noviembre va a tener mucho que decir respecto a cómo van a evolucionar los acontecimientos, no solamente en Ucrania, sino también en Oriente Medio. Y desde luego, si llega la señora Kamala Harris, tened por seguro que quien está ganando las elecciones son los intereses del Deep State norteamericano. Es decir, el Estado profundo, lo peor de las esencias de los Estados Unidos. Por mucho que le pongan la careta de que ella defiende el aborto, defiende la igualdad de los poderes, que ella representa el futuro respecto al pasado, que representa las políticas ultraconservadoras y de supremacismo cristiano blanco de Donald Trump, etcétera, etcétera. Y es verdad lo que dice respecto a Donald Trump, pero no es verdad lo que dice sobre ella misma. Ella no representa ningún futuro. Ella representa los intereses del Deep State. Ella representa los intereses del capitalismo neoliberal, tanto el capitalismo 2.0 de Silicon Valley, que son las grandes, las que aspiran a ser los grandes dominadores del mundo a través de la tecnología, como los intereses militares y de inteligencia armamentísticos, que representa el complejo militar industrial norteamericano, que domina el mundo desde los años 30 del siglo pasado. Esta es Kamala Harris. Entonces, por favor, vamos a dejarnos ya de cheques en blanco, porque cuando estamos hablando de política no pueden darse cheques en blanco por mucho que el otro nos parezca peor. ¿Que nos parece peor la oposición venezolana que Maduro? Estupendo. Y como que Maduro es un santito. ¿Que nos parece peor Donald Trump que Kamala Harris? ¿Y qué? Como si Kamala Harris fuera una santita. Entonces, no esperemos demasiado de esto. Sí que es un país totalmente polarizado, con un discurso de odio feroz, con una cooptación de las instituciones políticas, sobre todo por parte de los gobernadores republicanos, que han estado modificando en sus estados las legislaciones y los requisitos para inscribirse en el censo, para poder votar, para perjudicar o dejar fuera o dificultar o impedir la asistencia a las elecciones de muchos votantes que podrían votar demócrata, es decir, haciendo trampa constantemente en un Estado, en un imperio que está podrido hasta la médula por dentro y que más pronto que tarde, más tarde que pronto, va a tener que acabar cayendo frente a otros imperios más poderosos que él, probablemente el chino, ¿no? No sé si lo llegaremos a ver, ni lo podemos fiar tan lejos, y todavía quedará mucho, pero desde luego, vamos a ver, alegría a las justas, gane quien gane las próximas elecciones. Y esto era un poco lo que quería contar respecto a lo que ha sucedido. Una cosa que eso sí, es para sentarse a comer palomitas y es un sainete apasionante
el que se está viviendo en Estados Unidos, incluido como punto final este supuesto segundo atentado que tiene un montón de causas, de circunstancias, perdón, como poco sospechosas, que no acreditan que realmente hubiera un segundo intento de asesinato del Donald Trump, pero que le viene muy bien a Donald Trump para tratar de remontar el Camalot, como le llaman, el efecto Kamala, en Estados Unidos, tras su proclamación en la Convención Demócrata, porque, entre otras circunstancias sospechosas que no terminan de dejar muy claro si esto ha sido un intento de asesinato de falsa bandera, se produce en un lugar y en unas fechas y a una hora en donde prácticamente nadie sabía que Donald Trump estaba jugando al golf ese día y a esa hora en ese lugar, porque no estaba en su agenda pública de actos, y por tanto los que lo sabían eran un círculo muy restringido, y parece que el supuesto tirador, estaba allí. En segundo lugar, porque nunca llega a disparar. No hay tal tiroteo del que se habló al principio, no se produce un tiroteo, se produce una huida, pero no es un tiroteo, y menos un tiroteo en dirección hacia donde pudiera encontrarse a distancia de 400, 500 metros dentro del campo de golf el señor Biden, perdón, el señor Trump. Hay que recordar que portar armas en público en el estado de Florida, donde se produce este incidente, es a raíz precisamente de la legislación demencial de Ron DeSantis, gobernador republicano del estado de Florida y ex contrincante en las primarias republicanas frente a Donald Trump. Pues gracias a Ron DeSantis, portar armas, incluso armas como esta, que era una K-47, en público en Florida, no es delito. Carlos, se nos acabó el tiempo, amigo. Pues sí, pues eso podía pasar y ha acabado pasando. Bueno, pues estos dos temas que han cambiado el mundo, y hay otro tema muy sangrante, pero que vamos a seguir viendo, podremos seguir hablando de la semana que viene, que es el tema de la inmigración en España, que también ha pegado un salto exponencial en estos 2 últimos meses, y que seguro que la semana que viene vamos a poder seguir hablando de él. Pues eso haremos. Hasta la próxima, que vaya bien, que haya salud. Hasta la próxima.